Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga. Eh, bueno, tengo como iniciativa honrar a mis pastores, el pastor Moisés Olivares, el pastor José Olivares. Hoy es la primera enseñanza de la sangre del pacto. Ya el día de ayer culminamos con la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con la sangre del pacto. Eh, como les dije, voy a hacer un río. Todo lo que Dios me ha revelado a mí y lo que me ha permitido recibir, voy a entregarlo a ustedes. Porque dice la palabra que hay que dar por gracia lo que recibimos por gracia. Y no hay labor más loable y más digna que ser predicador de la palabra de Dios. O sea, extender el reino de Dios a las personas que no conocemos lo- los detalles, que no conocemos los misterios, los secretos de la vida espiritual. Lo importante es que, bueno, como dice la palabra, que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Que podamos todos las personas que tengan el alcance a través de este medio, pueda ir Dios expandiendo su estaca y pueda irlo eh, llenando de sus riquezas espirituales. Y que bueno, que como tal, la vida siempre apunta hacia un equilibrio. Entonces Dios quiere que empecemos a, a percibir y a darnos cuenta que la vida no es solamente lo físico, sino que la vida es también un mundo espiritual. Y esa es la labor que Dios le ha encomendado a este humilde servidor. Y bueno, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, dice la palabra que hace todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús vamos a iniciar con la enseñanza. La sangre del pacto. Dios, el hacedor de pactos. Génesis 1, del 3 al 5. Gloria a Dios. Génesis 1, del 3 al 5. La palabra es santa. En el principio. Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la noche y la mañana un día. Gloria a Dios, gracias por tu palabra. Piense usted como el día como tal, y fue la noche y la mañana. O sea, empezamos en oscuridad y terminamos en luz. O sea, el Dios no se adelanta ni se atrasa, ni pone algo primero y lo otro. O sea, lo que Dios pone, según el orden que Dios pone las cosas, porque así es. Desde un principio, ese era el orden correcto. Dice que y fue la noche y la mañana un día. O sea, el día como tal empieza en la noche. Y en la mañana termina el día. Lo que pasa es que después de la caída del hombre, todas las cosas se distorsionaron. Todo el orden que Dios había establecido en la tierra se distorsionó. Bueno, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios a través de su palabra ordenó todo lo que había en la tierra, lo ordenó Dios a través de su palabra. Como dice la palabra de Dios en este versículo específicamente.
y fue la noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. Fue la tarde y la mañana un día. O sea, el día empieza en la tarde. El amanecer, como pensamos nosotros ahorita, no. El amanecer es en la tarde. La tarde es donde empieza el día. Y el día acaba en la mañana. Gloria a Dios. Dios, el hacedor de pactos. Desde el principio, Dios se revela como el autor de pactos. Jeremías se refirió a esa actividad de Dios en la creación. Jeremías 33:20. Vamos a leerlo. Jeremías 33:20. Gloria a Dios. Ajá. Jeremías 33:20. La palabra es santa. Así ha dicho Jehová: si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Vamos a leer el contexto. Vamos a leerlo desde el 18. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová: si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya que no haya día ni noche a su tiempo. Cuando Dios creó el orden en la tierra, el día y la noche fue un pacto que hubo. O sea, hubo un espacio para el día y un espacio para la noche. Y fue un día. Hay una confusión aquí. ¿Por qué? Porque el orden que Dios estableció no es el mismo que tenemos hoy día. Porque a raíz de la caída del hombre, todo fue distorsionado. Y bueno, en las condiciones actuales que vivimos los seres humanos, más todavía. Porque muchos de nosotros, de los habitantes del planeta Tierra, de los seres que Dios creó, no tenemos en cuenta a Dios. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a un entendimiento corrompido para hacer cosas que no convienen. Por eso es que la gente hoy en día tiene un caminar y una manera de cometer errores más atroces que los que había antes. Porque en la antigüedad existían cosas, ¿me entiendes? Porque no teníamos en cuenta a Dios. Pero hoy en día existen peores. ¿Por qué? Porque si en la antigüedad no teníamos en cuenta a Dios y pasaban estas cosas, hoy en día el mal se ha agravado, dice la palabra de Dios, y los días son malos. Entonces, si antes hacíamos cosas por ignorancia y eran malas, hoy en día el hombre se ha corrompido más, porque como tal el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el enemigo no duerme, pero Dios tampoco duerme. Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios, que siempre Dios está guardándonos, porque dice la palabra que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y su oído atento a nuestras oraciones. El hombre de Dios, el hombre que conoce la vida espiritual,
constantemente tiene una palabra, constantemente en su corazón o en su pensamiento, vive el Señor Jesús, vive su espiritualidad, vive su espíritu como tal. Gloria a Dios. Al hablar del pacto del día y la noche, así se destaca el inalterable carácter de la naturaleza divina y representa su relación con lo creado, con la unión inmutable bajo el soberano poder de Dios. Gloria a Dios. El primer mandato, el 1:3. Vamos a empezar a disertar los versículos uno por uno. 1:3. El primer mandato divino da inicio al proceso de transformar el caos. Dios como tal, cuando Dios asume el control de la tierra y empieza a ordenar las cosas, vamos a avanzar para no adelantarme. Dijo Dios, se repetirá 10 veces en el capítulo 1, como medio de hacer surgir el orden y la vida. La luz alude al efecto luminoso en general. Para los cuerpos celestes son creados el cuarto día. Gloria a Dios. Versículo del 14 al 19. Gloria a Dios. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Gloria a Dios. Y fue la tarde, piensa el orden. El versículo 19 de Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. O sea que el día no empieza en la mañana. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. El día como tal termina en la mañana y empieza en la tarde. Gloria a Dios. 1:4. Era buena. Fórmula de aprobación divina que se repetirá 7 veces para enfatizar la claridad y lo idóneo en la creación. Contrasta con la descripción del estado de la creación después de la caída. Gloria a Dios. 1:4. Vamos a leerlo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por eso es que dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión, porque desde un principio el bien y el mal no tienen comunión. Por eso es que Dios separó la luz de las tinieblas, y el bien y el mal no tienen comunión. Gloria a Dios. Y fue la tarde y la mañana, 1:5. Y fue la tarde y la mañana. Para los hebreos cada nuevo día comenzaba con el crepúsculo. O sea, comenzaba con el atardecer. Esta forma de calcular el tiempo, junto con el recuento de los días y el descanso sabatino en el séptimo día, muestra que el autor ve la creación como algo que ocurre en el transcurso de 6 periodos. 6 periodos consecutivos de 24 horas, seguido de un séptimo periodo de descanso divino. Gloria a Dios. 2.
El primer pacto aparece con Noé. Génesis 8:20. Gloria a Dios. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Gloria a Dios. Todo animal limpio, o sea, escogió lo mejor para ofrecérselo a Dios. Gloria a Dios. Antes de Noé, el concepto de pacto solo puede ser inferido en la Biblia. El uso del término pacto aparece por primera vez cuando se relata la relación de Dios con Noé. 6:18-9:9. 6:18-9:9. Gloria a Dios. La palabra es santa. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. 9:9. Gloria a Dios. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Gloria a Dios. El pacto se establece mediante su ofrenda de sacrificio. Después que Noé se acabó el diluvio, que Noé salió del arca, ofreció sacrificio a Dios. Entonces, después del sacrificio, Dios se agrada y entonces establece un pacto con Noé. Vamos a continuar. El pacto se establece mediante su ofrenda de sacrificio después del diluvio. En gratitud por su liberación, Noé construyó un altar y ofreció sacrificio de sangre. No hay ningún mandamiento específico a Noé de ofrecer sacrificios de sangre, lo cual claramente sugiere que ya se había establecido un precedente que databa desde Abel hasta las lecciones en el huerto del Edén, donde se requirió de un sacrificio de sangre para vestir a Adán y Eva. Recuerden que cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, que comieron del fruto prohibido, entonces que se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios fue el primer sacrificio de sangre. Dios sacrificó a dos animales inocentes para ser vestidos a Adán y Eva. Gloria a Dios. Igualmente, esa es la prefiguración o algo profético del sacrificio del Señor Jesús. Porque Dios como tal sacrifica al inocente para vestir al culpable. Dios sacrifica dos animales inocentes para vestir a Adán y Eva, que eran culpables. Así, igualmente fue con Jesucristo. Dios sacrificó a Jesucristo para vestirnos a nosotros que éramos culpables. Gloria a Dios. Te amo, Señor Jesús. El sacrificio de Noé agradó a Dios, y él respondió, ofreciendo un pacto para no volver a destruir la creación mediante un diluvio. Esta es la primera ocasión en la historia bíblica cuando el término pacto se aplica a la relación entre Dios y un individuo, así como a sus descendientes, y que se establece como pacto de sangre. Gloria a Dios. 3. Isaac, el resultado del pacto. Génesis 22:13. Gloria a Dios. La palabra es santa. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Recuerde que Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. Y en el momento que Abraham levantó su mano para sacrificar a Isaac, entonces Dios lo detuvo. Y cuando Dios lo detuvo, se dio cuenta que había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios proveyó el sacrificio, el holocausto, para que Abraham no atentara en contra de la vida de Isaac. Gloria a Dios. Ajá. Es la primera ocasión en la... Ajá. Gloria a Dios. Isaac nació de Abraham y Sara como resultado de la promesa del pacto. 17:1. Gloria a Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Gloria a Dios. El mandato divino de Abraham de sacrificar a Isaac fue la prueba suprema que demostraría tanto la reverencia de Abraham como su confianza en la fidelidad divina a la promesa del pacto. Gloria a Dios. Preparó a Isaac para ser ofrecido. O sea, Abraham estaba convencido, estaba seguro, él iba a sacrificar a Isaac, pero también estaba seguro de que Dios lo iba a levantar de los muertos. O sea, eso fue lo que pensó Abraham. Yo voy a sacrificar a mi hijo porque yo sé que Dios lo va a levantar de los muertos. Pero Dios evitó el sacrificio. Isaac para ser ofrecido con la certeza de que Dios lo levantaría de la muerte misma. Hebreos 11:19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vivió Pelec después que engendró a Reú. $209 años, engendró hijos y hijas. Ya va. Hebreos 11:9. Gloria a Dios. Hebreos 11:9. Ajá. Gloria a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La promesa que yacía sobre la cabeza, que era Abraham. Dice la palabra que la bendición llega por la cabeza y se extiende a todo el cuerpo. Bueno, a Isaac y Jacob como tal, como herederos de la simiente de Abraham, eran partícipes de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Gloria a Dios. Dios intervino a tiempo y proveyó un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Esta es una dramática prefiguración de la ofrenda que Dios haría de dar mediante su Hijo unigénito para que muriera en lugar nuestro. Gloria a Dios. Juan 3:16. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Gloria a Dios. Vamos a leerlo literalmente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El pacto de amor de Dios le dio un hijo a Abraham. Y el amor del pacto proveyó
un sacrificio sustituto para salvar a Isaac, para salvar ese hijo. Gloria a Dios. Siglos después, el amor del pacto haría que Dios se entregara a su propio hijo. El amor del pacto haría que Dios se entregara a su propio hijo o se entregara él mismo. Se habla de que Jesús es hijo de Dios como tal porque Jesús era Dios, pero fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso es que se dice que es hijo de Dios. No es, evidentemente, es hijo de Dios porque Dios no nació después de un acto físico de fornicación o de sexo. ¿Me entiendes? Dios fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, fue concebido de manera impecable, de manera limpia. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos con una nueva entrega, con los puntos 4, 5 y 6 de la sangre del pacto. El Señor les bendiga.